dentro del marco del COVID, obviamente en general, pero también dentro del marco del COVID, y sus roles, ¿no? De mantener los servicios públicos, de asegurarse que las medidas de salud pública que los países están implementando se cumplen, que se mitigan los problemas que está sufriendo la población al implementarlos, la protección de los más vulnerables. El territorio es fundamental en todo esto y por eso para nosotros es un enorme honor, enorme gusto contar con esta colaboración que estamos teniendo con FLACMA para discutir justamente el foro de hoy, que va a ser un diálogo, ¿no? Con expertos de la OPS, de la OMS, sobre la organización de los servicios de salud y el rol del gobierno local ante la emergencia sanitaria. El objetivo justamente es crear este espacio de diálogo sobre los retos, las oportunidades, para poder responder desde lo local a la emergencia sanitaria y discutir justamente cuáles son los roles, ¿no? Del nivel local, el nivel estatal o subnacional y el nivel nacional y para poder optimizar esta respuesta del sistema de servicios de salud a nivel territorial. Vamos a tener dos paneles, uno que tiene que ver con una mesa redonda, donde los expertos de la OPS nos van a hablar de las diferentes perspectivas de los sistemas de servicios de salud dentro de la pandemia, con un enfoque local. Después vamos a escuchar algunas reflexiones de alcaldes y de equipos locales y después vamos a tener un diálogo y conclusiones. Bienvenidos nuevamente y por favor, Sergio, denos la bienvenida al evento y de la apertura, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Los saludo a todos, particularmente doctora. Muchas gracias por la oportunidad de este nuevo diálogo, de este nuevo foro. Saludos a todos los participantes y solamente para hacer agradecimientos y mencionar que este proceso para FLACMA, para la Federación Latinoamericana de Municipios y para todas las asociaciones de municipios de todos nuestros 33 países de América Latina, es un proceso que cada vez confirmamos más su importancia y su relevancia. Estos foros y estos procesos de trabajo nos están siendo sumamente útiles para enfrentar lo que ya sabemos todos, los desafíos ante esta pandemia de nuestras ciudades latinoamericanas. Este foro en particular tiene ese objetivo que ya la doctora Jerry nos apuntaba, de escuchar, de actualizarnos, de compartirnos la visión de los expertos desde la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en esta circunstancia específica, donde como todos sabemos en Latinoamérica ya nos hemos convertido pues tristemente en la región del mundo que estamos en el más alto nivel de afectación de los efectos de la emergencia. Y entonces es clave, es crucial para nosotros escucharlos a ustedes, a los especialistas, y prepararnos de mejor manera para enfrentar los efectos en cada una de nuestras localidades. Este foro es parte, termino diciendo eso, de un proceso más amplio de trabajo, donde juntos, OPS y FLACMA, estamos identificando líneas de acción como levantamiento de encuestas, elaboración de diagnósticos. Queremos tener claridad de la dimensión y las características de la problemática para ayudarle de mejor manera a los alcaldes y a los líderes locales a enfrentarla. Por eso, termino diciendo que para nosotros, para FLACMA, es crucial profundizar y continuar con la colaboración, con la coordinación y con la cooperación que este foro refleja que lo estamos haciendo, y por eso nuestro agradecimiento a la OPS. Creo que lo estamos haciendo muy bien y tendremos que seguir afinando en estas próximas semanas nuestra visión post pandemia, después de la pandemia, después de la parte alta, de la cresta alta en la que estamos, y así construir ese nuevo modelo de ciudades, esa nueva cultura local para enfrentar este tipo de emergencias. Recuerdo muy bien que el copresidente del Organismo Mundial de Alcaldes, Johnny Araya, decía en febrero en un evento en Marruecos
que venía una emergencia sanitaria. A muchos nos pareció, nos sacudió un poco su planteamiento. Hoy no hay duda, tenemos una emergencia sanitaria local y qué bueno, gracias a OPS, que tenemos la oportunidad de trabajar con quienes tienen el liderazgo en el mundo, un liderazgo complejo para ayudarnos a todos, gobiernos nacionales, subnacionales y locales, a enfrentar de mejor manera esa pandemia. Así es que, haciendo ese agradecimiento y ese reconocimiento, pues bienvenidos todos a este cuarto foro. Muchas gracias, Sergio. Más bien gracias a ustedes, porque sin liderazgo de los gobiernos locales, de los líderes locales, es muy difícil enfrentar una pandemia tan compleja, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta colaboración, por su liderazgo. Entonces, vamos a comenzar con una mesa redonda que consiste de 4 expertos de la OPS en el área de servicios, sistemas de salud, y que están trabajando muy fuertemente. De hecho, una persona del equipo ahí, Amalia de Riego, la doctora de Riego, está coordinando la respuesta en nuestro equipo de emergencia sobre salvar vidas, ¿no? La respuesta de mejorar los servicios y sistemas de salud en su respuesta al COVID, ¿no? Entonces vamos a escuchar 4 presentaciones. La primera va a ser sobre el enfoque y los lineamientos para la adaptación de los servicios de salud y el nivel local en el contexto del COVID. Esto va a ser dado por la doctora Amalia del Riego, jefa de la unidad de servicios de salud en la OPS, y como ya dije, también coordina la respuesta de este tema dentro del equipo de emergencias en la OPS. Sé que Amalia está muy ocupada. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, y entonces damos inicio a la primera exposición dentro del foro. Gracias. Over, Amalia. No te escucho. Muchísimas gracias a Jerry y señora Redondo. Para nosotros es todo lo contrario, es una oportunidad el poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Así que desde mi ámbito, no solo de coordinadora del equipo de sistemas en el comando de incidencia, pero también como jefa de la unidad de servicios y acceso de la OPS, esto realmente es una oportunidad de lujo. Así que trataremos en el espacio de tiempo que tenemos de compartir con ustedes el marco de referencia de la OPS para el fortalecimiento de los sistemas de salud en el contexto COVID. Podríamos pasar a la presentación. A mí me gustó mucho, señora Redondo, su introducción en el sentido de que estamos en una pandemia, pero en el contexto de la pandemia a futuro y viniendo también de las condiciones de antes de la pandemia. A mí me gustaría enfatizar que desde la OPS nosotros que tenemos claridad en que los principios y los valores de lo que plantea la organización como estrategia de salud universal siguen siendo en este momento tan válidos y de hecho quizás más relevantes. La salud como derecho, la equidad y la solidaridad queda demostrado realmente que tienen que seguir siendo nuestros valores y que al menos que tengamos sistemas de salud que sean orientados a los objetivos de la salud universal, bien equipados con recursos humanos, con un financiamiento adecuado y con una respuesta a nivel de los territorios que considere el acceso equitativo a los servicios de salud. Va a ser muy difícil que podamos enfrentar esta pandemia y otras pandemias y epidemias. Así que la próxima. En el contexto de respuesta a cualquier tipo de pandemia o epidemia, nosotros realmente tenemos que tener claridad que estos eventos tienen de verdad un impacto, significan todos un impacto de gran magnitud y trascendencia
que generalmente consumen una gran cantidad de recursos y que afectan el desempeño de todo el sistema de salud. Y por esto es importante, la siguiente, creo que hay que hacer varios clics, sí. Es importante considerar que en toda situación de pandemia o de epidemia vamos a ver una sobredemanda de la atención en los servicios de salud. Siempre, casi siempre vamos a tener recursos limitados o insuficientes. Existe una alta presión social y política y desafortunadamente casi siempre también hay un incremento de la mortalidad. La siguiente. Por lo tanto, nuestro objetivo y los objetivos que orientan la respuesta en la pandemia, como dijo Jerry, están totalmente focalizados en salvar vidas, y salvar vidas por medio de dos elementos muy importantes. Uno, la disminución de la transmisión y las acciones de salud pública, con medidas de prevención, información, investigación de casos, control. Ustedes han visto que eso ha jugado un papel fundamental, sobre todo en la pandemia COVID, todas las acciones de salud pública que han complementado y en alguna medida hasta el momento evitado que se colapsen los servicios como el distanciamiento social, etcétera. Y lo que es la atención a la demanda, que es lo que se maneja directamente a nivel de los servicios de salud, que implica una gran capacidad de conducción y de organización de todos los elementos del sistema, pero que nosotros quisiéramos enfatizar que no es solamente hospitales, sino que requiere de un primer nivel de atención que además tiene que ser fortalecido, que tiene un rol en la identificación de casos, en el control de la atención ambulatoria, y que los hospitales, por supuesto, tienen su rol en relación a la atención a condiciones críticas. La siguiente. En este sentido, dentro del objetivo, si es que tenemos una respuesta coordinada y la verdad eficiente de todo el conjunto de los servicios de salud, se busca evitar que el sistema de salud colapse por un rebasamiento de las capacidades, pero también mitigar el impacto negativo sobre la prestación de otros servicios esenciales que puede tener la demanda incrementada, en este caso por casos de COVID-19, y por supuesto que se requiere incrementar aún más la eficiencia de todos los recursos, pero sobre todo de los recursos humanos. La siguiente. En este sentido, se propone el abordaje que proponemos en el enfoque de la respuesta está, diríamos, orientado por lo que ya nosotros como organización venimos trabajando, que es el marco de redes integradas de servicios de salud, que implica un abordaje integral y participativo, donde hay una vinculación de los servicios de salud, de las organizaciones comunitarias y los actores intersectoriales, donde se coloca la salud pública, la promoción de la salud, la prevención y los cuidados apropiados como eje de ese abordaje integral, pero además un abordaje integrado de la prestación de los servicios de salud, en donde todos los niveles de los servicios deben contribuir, incluyendo la vinculación, coordinación entre las entidades públicas y privadas, con un fuerte ejercicio de la rectoría por parte de los ministerios de salud, y un uso racional, eficiente e integrado de todos los recursos del sistema. La siguiente. Yo creo que estamos totalmente, el siguiente clic, Fernanda, claro es el siguiente, que no hay ninguna duda posible de que el enfoque tiene que ser un enfoque territorial, donde se coloca la población como eje de todo el trabajo, y por lo tanto, la siguiente, es necesario que para poder tener ese enfoque territorial y atender bien a las necesidades de la población, tengamos una coordinación de todos los niveles. El primer nivel de atención, como mencioné, que está más cerca de las personas. La siguiente,
todo lo que tiene que ver con la coordinación de este primer nivel de atención con las estructuras hospitalarias, y aquí ustedes van a ver que parte de la discusión es también cómo se hace una expansión significativa de los hospitales y se vincula esta expansión cuando es necesario con los dispositivos móviles, y decimos cuando es necesario porque si no hacemos una expansión racional, eficiente y contando con todos los recursos que tenemos, es muy probable que luego tengamos dificultades en mantener una respuesta adecuada, sobre todo entendiendo que tenemos muchas limitaciones de recursos humanos. Por supuesto, en el marco de todo esto, la siguiente, Fernanda, siguiente clic. En el marco de todo esto, esto se da en el contexto del territorio con estructuras sociales que son importantes en la respuesta y en general, el siguiente clic, Fernanda, en general, las redes de servicios que están a nivel de diferentes territorios también cuentan con hospitales nacionales de tercer nivel que tienen que ser, tienen un papel en la respuesta y tienen que ser adecuadamente coordinados. La siguiente. Por último, me gustaría enfatizar el importante rol de los gobiernos locales ante una emergencia de salud, que ustedes ahí creo que nos pueden dar clases a nosotros, serían ustedes los expertos, pero desde el punto de vista del sistema hablamos de la necesidad de coordinación con las autoridades de salud en este enfoque de red que he comentado, por supuesto, la siguiente, puedes dar los 3 clics, Fernanda, para que terminemos. La toma de decisiones informadas. Aquí es muy importante que las autoridades locales puedan contar con toda la información necesaria para que la toma de decisiones sea fundamentada lo más cercana posible a evidencia, y con esto puedan racionalizar los recursos y por supuesto asignar recursos a aquellas intervenciones que son más eficaces. Y por último, el apoyo o soporte para la continuidad de operaciones de la red de servicios de salud. Muchas veces, y ustedes habrán visto, sobre todo en la pandemia que nos afecta, los servicios de salud e incluso para apoyo a la población tienen muchas dificultades para poder operar eficientemente todo lo que tiene que ver con operaciones simples de logística, de cadena de suministros, de transporte, etcétera. Entonces, esos 3 elementos me gustaría, para concluir, puntualizar en términos de el rol de los gobiernos locales. Y por último, agradezco muchísimo la oportunidad de nuevo, Fernanda. Me gustaría terminar por dar las gracias y poner una cara humana a la pandemia, porque finalmente se trata de la gente, de nuestros pueblos, de las personas y de las comunidades. Así que muchísimas gracias. Aquí termino. Gracias. Muchísimas gracias, Amalia. Fantástico, la introducción bien claro, identificando los roles, los sistemas. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar los 4 panelistas, después vamos a escuchar las intervenciones, las reflexiones de los líderes locales y de ahí vamos a tener un debate. Entonces, nuevamente gracias y sin duda van a haber preguntas y comentarios. Entonces, la siguiente presentación del panel de esta mesa redonda va a ser el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención de los servicios de salud en la respuesta a la COVID-19 y la continuidad de servicios esenciales. Mouthful, un título largo. Entonces, esto nos va a dar el doctor Hernán Luque, que es el asesor regional de servicios de salud de la OPS a nivel regional. Hernán, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Y gracias
nuevamente por esta oportunidad, este espacio que se brinda para establecer un diálogo fraterno y horizontal con todos los participantes, sobre todo vinculados a la gestión de municipios en nuestra región. Bueno, la presentación nuestra vamos a tratar de ser muy sintéticos para poder dar tiempo y preferimos después discutir un poco más. Y está en relación al fortalecimiento, la importancia que tiene fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención durante la pandemia. En el marco que explicaba la doctora del Riego, el primer nivel de atención o atención primaria, como le llaman en varios países, constituye para nosotros durante la pandemia el primer punto o bastión que tienen los sistemas de salud para poder contener y responder a esta pandemia. Vamos rápidamente a hacer una revisión de un poco cuál ha sido la situación y capacidad que ha tenido el primer nivel de atención para responder a la demanda que ha surgido alrededor de la actual pandemia de COVID-19. La siguiente, por favor, Fernanda. Ok. En abril de este año, estuvimos a nivel de la Organización Panamericana de la Salud publicando esta nota técnica. Es una nota técnica muy corta, muy breve, que trata de sintetizar de manera muy resumida cuáles son las tres principales funciones que debe desempeñar el primer nivel de atención durante todo el curso y progresión de la pandemia en nuestros países. Sobre todo en los países en donde la etapa actual de la epidemia es una etapa 4 de progresión y transmisión comunitaria. Son tres las funciones fundamentales. Una es la atención centrada al COVID para identificar, reportar, contener, manejar y referir pacientes, casos sospechosos, contactos y casos confirmados. Una segunda función es la de mantener la continuidad de servicios esenciales durante la transmisión de comunitaria COVID. Es decir, los servicios de salud, la demanda y necesidades de la población no solo se circunscriben a problemas relacionados con el COVID, sino hay pacientes que tienen otras necesidades de salud, como son los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, las jornadas de inmunización y de vacunación que en muchos países ya se han estado desarrollando, el control y prevención de enfermedades transmisibles como la malaria, el dengue, entre otras, y sobre todo ahora en estos periodos estacionales en muchos países de la región, estos van a ser problemas que van a coincidir también con el COVID, y de forma tal de que es el primer nivel de atención, el punto de partida para poder actuar a nivel territorial en la contención del COVID, pero al mismo tiempo en mantener los logros que se han logrado tener hasta ahora en mortalidad materna, en control del dengue, en control de una serie de otras patologías y enfermedades o problemas de salud. Y en tercer lugar, propiciar la descarga de la atención hospitalaria para crear la capacidad de los servicios hospitalarios en respuesta al COVID. En medio de la urgencia, en varios países de la región, que el número de pacientes está en aumento y la demanda de camas hospitalarias y de cuidados intensivos es mayor, muchos países han tenido que establecer medidas de reorganización y expansión de los servicios para poder tener disponibilidad de cama para los pacientes que requieren manejo y atención por COVID.
Esto ha implicado que a muchos pacientes hospitalizados le hayan tenido que dar de alta, hacer hospitalizaciones domiciliarias, manejo ambulatorio de algunos casos que se pueden manejar ambulatoriamente y fundamentalmente transferir al primer nivel de atención la continuidad de algunos servicios para estos pacientes. La siguiente, Fernanda. Basados en esta descripción de las funciones, podemos observar que alrededor en una rápida encuesta que pudimos hacer hace el mes pasado con los puntos focales de servicios de salud en los países, en cuanto a cómo ha sido la respuesta del primer nivel de atención basado en estas tres funciones. En relación a la respuesta al COVID, un 76% de los países han activado el primer nivel de atención y está realizando actividades relacionadas a la contención, a la búsqueda activa, a la detección temprana de casos, incluso el seguimiento de casos confirmados y sospechosos por COVID a nivel domiciliario. Y un 24% de los países no estaban activos en la respuesta a nivel primer nivel de atención. En cuanto a servicios esenciales, la continuidad de los servicios esenciales está realizando en un 59% del primer nivel de atención de los países de la región. La siguiente, por favor. Dentro de las actividades del primer nivel de atención en la respuesta al COVID, podemos observar en la primera gráfica que de más a menos la mayoría de los países en su primer nivel de atención estaban realizando fundamentalmente un 24% de actividades educativas, de orientación a la comunidad, de fomentar las medidas de distanciamiento social y de cuarentena, el cumplimiento de las cuarentenas. Un 20% del primer nivel de atención en los países que estaban activos estaban realizando actividades de seguimiento a pacientes, a casos, casos y casos confirmados y contactos. Este seguimiento en la mayoría de los países se estaba haciendo a través de vía telefónica, por llamadas telefónicas, debido a las medidas de cuarentena, de distanciamiento social. Una de las medidas que se tomó era de procurar que solo acudiesen a los centros de salud y a las instalaciones las personas que realmente lo iban a medicar. Por lo tanto, el seguimiento se hacía en muchos casos a nivel telefónico o algún equipo del primer nivel se movilizaba hacia los domicilios directamente en las comunidades. Un 15% del primer nivel de atención realizaba actividades de búsqueda activa de casos sospechosos, un 15% hacía actividades de referencia y actividades de triage, y un 11% realizaban toma de muestras para las pruebas de testeo. En cuanto a actividades esenciales, podemos observar en el segundo gráfico que alrededor del 26% de las instalaciones de primer nivel de atención estaban realizando actividades de seguimiento a pacientes hipertensos, diabéticos, embarazadas. Un 21% realizaban actividades de inmunización. Un 19% atendían directamente los controles de embarazo a las embarazadas. Un 18% estaban realizando actividades de medicación, dispensación de recetas para pacientes, recetas que
implicaban, entre otras cosas, implicado pues darle una dosis por mayor tiempo prolongado, y un 16% de actividades vinculadas a la atención de los recién nacidos. La siguiente. Partiendo de esos elementos que hemos escrito rápido, ¿qué desafíos hemos encontrado en la mayoría de los países? En primer lugar, existe una gran priorización por parte de las autoridades y los ministerios de salud a destinar los principales recursos a servicios hospitalarios y hospitales móviles. Es urgente y necesario tener un equilibrio entre los recursos destinados a los hospitales y al primer nivel de atención, toda vez que, como hemos visto, la actividad de continuidad de los servicios para pacientes por otras patologías e incluso las mismas actividades vinculadas a COVID-19, el primer nivel de atención está con capacidades muy limitadas para poder cumplir con esas funciones a nivel territorial y comunitario. Expandir y mantener los servicios para brindar la atención a áreas periurbanas, pobres, rurales y áreas indígenas constituye también otro de los desafíos, porque la mayoría de los centros de primer nivel de atención que están con mejor capacidad resolutiva se encuentran en las áreas urbanas, en las zonas más céntricas. Sin embargo, las áreas pobres o áreas rurales y zonas indígenas son las que se encuentran en estos momentos en una gran precariedad y son instalaciones que requieren ser urgentemente reforzadas, sobre todo en aquellos países que están pensando en flexibilizar o hacer ajustes a las medidas de distanciamiento social que se han planteado hasta el momento o que están implementadas en muchos países. Implementar nuevas modalidades para la atención, dotando al primer nivel de atención de recursos tecnológicos. Decíamos que mucho del seguimiento que se hace a los pacientes en el primer nivel de atención es a través de centros de llamadas telefónicas, monitoreo a través del internet, para confirmar y verificar con cada paciente todos los días cuál es su evolución, cuál es su situación, y en algunos casos esta situación se ha visto limitada debido a la falta de recursos tecnológicos, ancho de banda, disponibilidad de un teléfono, una central telefónica, de personal que pueda estar dedicado 24/7 prácticamente haciendo llamadas telefónicas o recibiendo llamadas telefónicas de los pacientes. Asegurar mecanismos de coordinación. ¿Sí? ¿Puedes, por favor, ir terminando un poco? Sí, ya esta es la última. Asegurar mecanismos de coordinación, comunicación y articulación efectiva en la red para asegurar la atención a las necesidades de las personas. Reforzar la capacidad resolutiva para responder y asegurar la continuidad de los servicios y las necesidades de COVID. Y sobre todo, asegurar al personal del primer nivel de atención las condiciones de seguridad, protección, atención de sus necesidades e incentivo para brindar los servicios a las comunidades y poblaciones vulnerables. Esto es un elemento importante. Hay muchos centros de salud que están cerrados porque su personal está enfermo, se han contagiado por falta de equipos de protección personal. Hay muchos centros de salud en los cuales también la movilidad del personal se ha visto muy limitada porque sus recursos han sido prácticamente destinados a la atención hospitalaria. Con esto, pues terminamos nuestra presentación y muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán, por tantos mensajes, doctor Luque, por tantos mensajes tan importantes y sin duda también mucho por discutir después. Y gracias por respetar los tiempos. Muchas gracias. Doctor Alex Camacho va a ser el siguiente que va a presentar recomendaciones para la reorganización y la expansión de los servicios hospitalarios en respuesta al COVID-19. Alex, adelante. Gracias, Jerry. Buenas tardes, señoras y señores alcaldes. Un gusto compartir con ustedes. Soy Alex Camacho, soy el asesor regional para preparativos de emergencias y reducción del riesgo del desastre. Yo voy a hablar rápidamente, siguiendo la línea que había mencionado Amalia y de igual forma Hernán,
en cuanto a cuáles son aquellas recomendaciones para la reorganización y expansión de los servicios hospitalarios. Algunas ideas bastante concretas. Adelante, por favor, siguiente. Bien, como ustedes conocen, independientemente del continente donde ha ocurrido y en donde se ha presentado una alta demanda de los servicios hospitalarios, por lo general, los hospitales han colapsado debido a la gran demanda, debido a la gran afluencia de pacientes. Esto ha llevado que se desarrollen y se implementen estrategias de diverso tipo, de diversa índole, muchas veces lamentablemente no muy bien organizadas, con el fin de atender y tratar este alto volumen de pacientes afectados por la COVID-19, tomando en consideración que los servicios de igual de salud en muchos casos requieren seguir atendiendo aquellos casos y aspectos de la vida diaria, accidentes de tránsito, que sin duda alguna deben haber bajado en la COVID-19, problemas cardiovasculares, entre otros. Siguiente, por favor. Entonces, primero hay que recordar y enfatizar en los mensajes que han enviado mis dos colegas anteriores. Este proceso tiene que ser en un enfoque de red, no individual hospital por hospital. Si la red está conectada, si el sector público y el sector privado han coordinado previamente y han podido establecer procesos de preparación, sin duda alguna los resultados habrán sido mejores. Quiero mencionar algunas funciones de la respuesta que utilizamos para verificar el alistamiento de los hospitales. ¿Y por qué traigo a colación en este punto? Porque esto no es solamente del antes, esto es un proceso del durante e incluso del después, de la recuperación de los servicios de salud y en particular de los hospitales. Estos 10 elementos, particularmente el tema del liderazgo y la coordinación, son vitales y esenciales, no solamente señalados acá, sino también probados y evidenciados a través de múltiples revisiones sistemáticas, que son los factores que favorecen la resiliencia de los sistemas de salud. Y resalto lo que había dicho Mali hace un momento, el tema de la coordinación local, no directamente o individualmente con las unidades, sino con toda la red, para que de esta manera los hospitales puedan coordinar y gestionar adecuadamente esa respuesta, en función del mecanismo que pueda haber establecido el hospital, bien sea un sistema de manejo de incidentes, un sistema de un comité de operaciones o cualquier otro mecanismo que en el continente y que en particular en los hospitales se haya establecido, en ver de todas las acciones concretas que el hospital deberá haber establecido para el manejo de una epidemia como la que nos atañe. Entonces, este es uno de los primeros elementos. Independientemente de la fase en la que se encuentra el hospital tiene que estar en un modo de respuesta con sus mecanismos de coordinación activados. Siguiente, por favor. Y entonces, cuando hablamos de expandir los hospitales, no se trata solamente de una cama simple. Se trata de una integridad de todos los elementos que va de la mano del espacio físico adecuado con todas las características del equipamiento médico, de los recursos humanos. Un recurso humano que tiene que ser capacitado, que tiene que estar muy bien entrenado y haber probado todos los procedimientos y los protocolos que previamente se hayan establecido, más aún en esta circunstancia. Resaltar el tema del uso de los equipos de protección personal, uso racional de los equipos de protección personal y todas las medidas de prevención y control de infecciones. En cuanto al equipamiento, la dotación, no solamente pensando en que cada una de las camas conlleva un médico adicional, probablemente 1 o 2 médicos adicionales por turno, enfermeras, asistentes, personal de apoyo, imágenes, entre otros aspectos. Entonces, pensar que cuando expandimos camas, expandimos no solamente un elemento, expandimos varios alrededor de esto, una dotación de insumos, oxígeno, entre otros aspectos que tiene que venir de manera integral. Siguiente. Entonces, si puedes dar 4 clics seguidos, por favor, Fernanda, te agradecería. Entonces, consideramos que cuáles son los ejes de la organización y la expansión de los servicios hospitalarios. Una vez que el proceso de organización y coordinación de la respuesta está en marcha, es importante establecer cuál es el flujo de los pacientes, qué tipo de pacientes vamos a recibir de ahí en adelante. Pacientes COVID positivos, sospechosos, vamos a dejar de recibir cierto tipo de pacientes. Y por supuesto también, una de las medidas más importantes para liberar espacio es dar una alta temprana a aquellos casos o aquellos pacientes que no se encuentran o que no tienen un nivel de gravedad alto.
o que pueden ser tratados ambulatoriamente, bien sea en el primer nivel de atención con un monitoreo, que requieren otro tipo de sedes alternativas o que pueden ser enviados hacia la casa. Es decir, aquellos casos que no tienen riesgo de complicarse. Luego que hemos podido liberar espacio mediante estos aspectos y hemos definido cuál es el tipo de pacientes que nosotros vamos a recibir, vamos al segundo momento, que es la reconversión de camas. ¿Qué quiere decir la reconversión de camas? Camas que normalmente yo las utilizaba para un fin, utilizarlas para el fin de la COVID-19, como por ejemplo el uso de camas de hospitalización que con materiales, con personal, pueden ser utilizados para pacientes un poco más complejos de COVID-19. O, en el mismo caso, unidades de terapia intensiva que pueden establecerse a través de camas o de unidades de quirófano en donde tengo ciertas facilidades. Es decir, convertir una cama que estaba determinado para un fin, diseñarlo para otro. Particularmente lo que hemos visto en la COVID-19, la gran necesidad de unidades de terapia intensiva, dado la gran limitación que existen en las ciudades. El tercer momento es el equipamiento. Podemos utilizar, como por poner un ejemplo, reconvertir el equipamiento que nosotros normalmente utilizamos para cierto fin, como por ejemplo las máquinas de anestesia, utilizarlas como ventiladores en el caso de que tenga carencia de los mismos o carencia de estos. Y el uso del equipamiento, la reconversión del equipamiento tiene que ser, en primer lugar, tomando en consideración los aspectos de calidad, los estándares mínimos y, por supuesto, la seguridad del paciente, que es un aspecto sumamente importante. Y finalmente, un rol en el cual hay que promover en las ciudades, no solamente en las ciudades, sino con este enfoque de red que decía Amalia, es poder tener una mirada de cuál es el número de camas que yo tengo a nivel hospitalario, cuál es la cantidad de recursos que tengo en toda la red, pública, privada o ambas, o una sola, mirarlo como una sola más bien. Y por supuesto también que esa información esté disponible para quienes están tomando las decisiones sobre el manejo en sí de la emergencia. Entonces, esta centralización de la gestión de camas a nivel local, regional y nacional es fundamental y crítico para expandir los servicios hospitalarios. Un gran mensaje que queremos mandar aquí en el caso de ustedes, y lo decía Amalia anteriormente, ustedes juegan un rol sumamente importante en el soporte logístico que pueden dar durante una emergencia, no solamente sobre una pandemia, sino cualquier tipo de emergencia o desastre. Poder apoyar logísticamente para que todos aquellos aspectos de acceso al hospital puedan facilitarse sin ningún problema. Limpieza de vías en el caso de cuando se trata de una inundación o cualquier otro tipo de desastre. En el caso fundamentalmente de la COVID-19 hemos visto la necesidad de aumentar la seguridad fuera de las casas de salud, por supuesto si existe la coordinación del caso. Proveer y garantizar la provisión de servicios básicos, agua, luz, electricidad, entre otros aspectos. Y por supuesto también aquellos elementos que previamente en los comités de coordinación local se pueden haber establecido. No quiero entrar en más detalle, mencionarles que este documento está publicado en la página web. Siguiente, creo que es el último, Fernanda, si no me equivoco. Y pues estamos a las órdenes para solventar cualquier pregunta. El mensaje final, esto es un proceso de escalada y antes de pensar en otras alternativas, pues agotar todo lo que está disponible dentro de la red. Cambio. Muchísimas gracias, Alex. Y yo olvidé presentar a Alex de forma correcta. Alex es el asesor regional en preparación de emergencias y reducción de riesgos de desastres. Por eso ha podido dar esta presentación tan excelente. Muchísimas gracias, Alex. Entonces, ahora viene el cuarto panelista. Es el doctor Luis de la Fuente, el asesor regional de equipos médicos de emergencia de la OPS, que va a hablar del rol de los equipos médicos de emergencia, los EMTs, y sitios alternativos de atención médica en la respuesta local al COVID-19. Adelante, Luis, y creo que tú vas a manejar tu propia presentación. Adelante. No te estamos escuchando ni viendo. Ahora sí, ¿tienen el audio? El audio sí. Perfecto. Les voy a subir ahora mismo la presentación. Muchas gracias por la oportunidad y de poder compartir
compartirles lo que es la estrategia de la expansión de capacidades de atención clínica con el despliegue de equipos médicos de emergencia y lo que es la preparación de sitios alternativos de atención médica. Ya tenemos aquí la presentación. Está subiendo ahora mismo. Lo primero, para aquellos que no están familiarizados con lo que son los equipos médicos de emergencia y los sitios alternativos de atención médica, permítanme muy rápidamente comentarles los equipos médicos de emergencia son, o también conocidos como EMTs, son equipos de profesionales de la salud, personal médico y de enfermería, fisioterapeutas, paramédicos, etcétera, que proveen cuidado clínico directo a poblaciones afectadas por emergencias, epidemias o desastres y en apoyo a los sistemas locales de salud. Estos equipos pueden ser tanto gubernamentales, civiles o militares, como organizaciones no gubernamentales. Y su respuesta puede ser local o nacional, así como internacional. Era lo que antes conocíamos como hospitales de campaña, hospitales móviles, y más enfocado a asegurar no solamente la respuesta de estas estructuras portátiles o móviles, sino también con la capacidad asistencial y autosuficiente para poder prestar esta atención clínica en cualquier contexto sin suponer una recarga para el país afectado. Los sitios alternativos de atención médica son espacios identificados que permiten expandir la capacidad de la red de servicios de salud para la atención de pacientes en un aumento de camas con personal adecuado y autosuficiencia tanto asistencial como operacional, y en línea con los principios y estándares de la iniciativa de equipos médicos de emergencia, con el objetivo de prestar esta atención enfocada a una capacidad asistencial enfocada a las necesidades del paciente y no solamente a una expansión de camas, sin asegurar esa autosuficiencia tanto asistencial como logística y operacional. Les voy a compartir una imagen y recuerdo las palabras de nuestro colega Sergio Redondo al principio. Yo creo que ninguno de nosotros se hubiera imaginado que en nuestras propias localidades, en nuestros propios municipios, íbamos a ver fotografías como esta. Yo estoy seguro de muchos de nosotros, como decía Sergio hace varios meses, si nos hubieran dicho que un hospital móvil iba a estar en el Central Park en Nueva York, en Ecuador, en Cremona, Italia, en Buenos Aires, en México, o allí, como estamos viendo, en Pacaembu Stadium, en Sao Paulo, o incluso en el estadio de hockey Arena de La Salle, en Montreal, nadie lo hubiera podido decir con seguridad que esto iba a ser un escenario probable en nuestra región. COVID-19, la respuesta ha resaltado, ha visibilizado la importancia de poder expandir estas capacidades, de poder integrar estos cuidados, asegurando sobre todo que las redes integrales de servicios de salud puedan dar esa atención a los pacientes. Publicamos un documento, como ven ahí en la pantalla, con recomendaciones para la expansión de capacidades de atención clínica y el despliegue de estos equipos médicos de emergencia, con un objetivo muy claro también, porque no se trata, y eso es una cuestión muy importante que hay que visibilizar, no se trata de ir directamente a crear grandes estadios con miles de camas si no podemos asegurar que disponemos del personal adecuado y de la autosuficiencia logística para dotarles de suministros, equipamiento y recursos para poder funcionar correctamente. Es importante que establezcamos unos escalones de respuesta que nos permitan que la progresión de la expansión de capacidades de atención clínica se pueda hacer acorde con la escalabilidad que está teniendo la emergencia, o en este contexto la pandemia COVID-19, así como cómo nuestra propia red de servicios de salud está respondiendo. En el primer escalón que tendríamos de respuesta, aquí es fundamental lo que nosotros llamamos el fortalecimiento de las instalaciones.
Tanto los hospitales como los centros de atención primaria, utilizando el sistema de comando de incidente, es importante que reorganicen sus servicios para prepararse a atender esa respuesta, ese incremento de respuesta que va a haber a nivel local. Aquí, tanto los equipos médicos de emergencia como los servicios de emergencias médicas prehospitalarias juegan un rol muy importante. Primero, fortaleciendo el nivel primario de atención, que debe ser ese primer escalón. Recuerden que cerca del 80% de los pacientes, de la cohorte de pacientes, van a ser pacientes leves y moderados, que no van a necesitar del todo o posiblemente en un primer momento ingreso hospitalario, con lo cual el rol del nivel primario de atención es clave para asegurar que no vamos hacia un aumentar, a sobreexponer la utilización de las estructuras hospitalarias. Aquí también la posibilidad de poder poner puntos de triaje en las en las entradas de los servicios de urgencia es clave para identificar esos pacientes y asegurar que pacientes con sintomatología respiratoria puedan ser canalizados adecuadamente en cada una de las estructuras hospitalarias a nivel local. Como han dicho mis colegas, es fundamental también el escalón 2, el segundo escalón. Aquí la optimización, lo que es asegurar que fortalecemos la red asistencial es fundamental. Y esa capacidad de poder gestionar de una forma integrada toda la capacidad de camas que tiene la red, tanto a nivel local como a nivel municipal y nacional, es clave. El poner juntos los esfuerzos tanto del sector público como el sector privado, tanto civil como militar, como de otras organizaciones no gubernamentales, es fundamental. Y aquí tenemos no solamente las propias instalaciones de hospitales, sino todos esos equipos médicos de emergencia que pueden empezar a ir aumentando esa capacidad gradualmente. Y solamente como último escalón, como última opción, tendríamos lo que nosotros llamamos los sitios alternativos de atención médica o los hospitales móviles de alta capacidad, en donde ya estaríamos, además de ese fortalecimiento que hemos hecho a los hospitales, reorganizando sus servicios, optimizando la red y movilizando equipos médicos de emergencia para que se puedan instalar en las zonas aledañas a los hospitales, tendríamos estos sitios alternativos que estarían incrementando el número de camas para poder manejar tanto a los pacientes graves como a los pacientes críticos. Deben recordar que el uso de estadios y coliseos para la hospitalización de pacientes, tanto asintomáticos como moderados y graves, deben ser siempre establecidos como última opción en la expansión de capacidades. Se puede ir planificando su uso, pero su activación debe ser cuando se hayan agotado todos los demás recursos realizados a nivel de reorganización de los servicios de salud. De nada vale aumentar camas si no disponemos del personal y de los suministros y los medios para que puedan tener una capacidad asistencial. Y no solamente no van a ser resolutivas, sino que además van a crear situaciones en las que el seguimiento de medidas de control y prevención de infecciones será mucho más complejo, lo cual supondrá un riesgo tanto para los pacientes como para el propio personal de salud. Por eso es importante que la planificación de la expansión se pueda centrar más en la capacidad de atención al paciente que en un aumento de camas y la planificación adecuada de personal y la autosuficiencia asistencial y operacional que lo haga viable. Quiero aquí resaltar, y eso es una de las cosas que a nivel global, cuando tuvimos hace poco una reunión una reunión del Grupo Asesor Global de los equipos médicos de emergencia en Ginebra, cuando le mostramos cómo fue la respuesta local en nuestra región, sin lugar a dudas, las Américas es uno de los países que ha tenido una mayor respuesta de equipos médicos de emergencia y de instalación de sitios alternativos de atención médica. Como pueden ver ahí, solo con el reporte de 14 países que nos dieron en ese momento de la reunión, cerca de 176 equipos médicos de emergencia y 71 sitios alternativos de atención médica en línea con los estándares INT han sido desplegados y están operativos. Tenemos también 9 INTs en alerta y hay otros 58 equipos médicos de emergencia que están en desarrollo y 16 instalaciones de sitios alternativos de atención médica que se están planificando y desarrollando en estos momentos. Estas son las cifras de los equipos que están
totalmente alineados con lo que son los estándares y los requerimientos publicados y que hemos recomendado. Esto ha permitido una expansión de camas en estos 14 países que hemos comentado, de 7.522 camas de hospitalización y 372 camas de cuidados críticos a nivel local, así como la planificación para las próximas semanas de 3.270 camas y 297 camas de cuidados críticos. Aquí es importante resaltar, y lo he comentado antes, en línea con los estándares de equipos médicos de emergencia. Hemos tenido también otras experiencias con la mejor intención, se han intentado desarrollar sitios alternativos o colocar carpas sin seguir estas recomendaciones que en su momento publicó la Organización Panamericana de la Salud y la propia OMS, y en la que aquí es fundamental porque muchos de ellos ha desembocado bien en carpas que han quedado abandonadas porque no tienen capacidad y autosuficiencia para prestar esa atención que se debe hacer tanto a nivel de primario de atención como a nivel hospitalario, pero también grandes estadios con miles de camas que no disponen del personal suficiente y de los medios y que al final no están ni mucho menos a toda su capacidad que podría permitir. Con lo cual, ahí el rol que tienen ustedes a nivel local es fundamental. Es fundamental reforzando, como comentaba mi colega Hernán, ese rol del nivel primario de atención, reforzando las redes de servicios de hospital, como comentaba Alex, pero también estando preparados para tener que expandir las capacidades de atención clínica si el sistema se ve sobrepasado y llegamos al techo asistencial, pero es importante hacerlo de una manera en línea con las recomendaciones que les estamos compartiendo para la respuesta a la pandemia, para evitar que al final, como nosotros decimos en emergencia, que en atención clínica las buenas intenciones no son suficientes. Es decir, es importante asegurar que lo que estamos desplegando, los hospitales móviles que estamos desplegando, los sitios alternativos de atención médica que estamos montando, sigan estas recomendaciones para que la atención que se preste sea adecuada al paciente, pero también segura para el personal sanitario. Yo aquí termino la presentación, estaré encantado de participar de las preguntas que ustedes puedan tener y de nuevo agradecer esta oportunidad que nos están dando para poder no solamente compartirles nuestra experiencia, sino también aprender de cómo ustedes están desarrollando esta respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Excelente. Y muchas gracias a los 4 de la mesa redonda. Yo creo que recibimos un panorama bastante completo y muy relevante. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar las reflexiones de algunos colegas del nivel local. Antes de esto, yo quiero invitarlos a todos, y yo veo que ya algunos están comenzando. Si tiene preguntas o comentarios, por favor, vaya poniéndolo en el chat. Entonces, ahora vamos a tener otro panel de 3 personas. Va a estar el doctor Anselmo Cancino, que aquí lo vemos con su foto tan bonito, el director de salud del municipio de La Granja en Chile. Después vamos a tener al doctor Yanit Hurtado, el gerente del Hospital Universitario de Tunja, exalcalde de Paipa, Colombia, y vamos a tener el señor Manjal Meglín Villalobos, el alcalde de Siquires en Costa Rica. Entonces, primero vamos a escuchar de Anselmo. Adelante, Anselmo. Y creo que no sí, doctora Jerry, mucho gusto. Saludos a todos los colegas, panelistas que han expuesto sus experiencias. Bueno, de mi parte, simplemente quiero referirme a algunos puntos que refuerzan fuertemente los planteamientos que se han hecho, y principalmente se resume obviamente en la experiencia dura que estamos teniendo, ¿cierto?, en el nivel local, producto de la pandemia y todo lo que significa, ¿cierto?, responder a una serie de cosas que obviamente no estábamos habituados y no teníamos tampoco tanto entrenamiento. Por lo tanto, también hay mucho ensayo y error, también hay aprendizaje, ¿verdad?, ¿cierto? Hay también cosas que tienen que ver con la creación también desde el punto de vista de las capacidades locales. Lo primero que quiero
referirme es que lo primero que nosotros iniciamos como medida sanitaria en nuestros centros de salud de atención primaria fue la segregación física de las áreas, es decir, separar todo lo que tenía relación con temas respiratorios, ¿cierto?, de las otras atenciones de salud primaria que no se pueden dejar de hacer. Es decir, nuestras embarazadas, ¿cierto?, nuestros recién nacidos, la entrega de leche, fármacos, curaciones de pie diabético, etcétera, etcétera, un montón de acciones que son importantes y que la APS, la atención primaria, no puede dejar de hacer. Y eso fue, digamos, lo primero que nos demandó muchísimo esfuerzo, separar áreas físicas para que no se mezclen, ¿cierto?, este tipo de pacientes y el distanciamiento social, todo lo que significa preparar, delimitar áreas físicamente preparadas para la atención, ¿cierto?, del COVID. Eso es lo primero. Segundo, el rol de la atención primaria creo que es en la base, digamos, en la base del testeo. Nosotros esto lo hemos estado haciendo hace mucho tiempo. Estoy en una comuna, en la granja del Gran Santiago, en la zona sur, del área sur de Santiago, una de las comunas que más testeo a esto. Pero a su vez, mientras más testeamos, más casos positivos tenemos. Entonces nuestras autoridades políticas a veces dicen, pero no lo estamos haciendo bien. Y lo que sucede es que si yo le muestro la información... Anselmo, puedes ir un poco más lento porque se recorta un poco, entonces... Perfecto. Gracias. Lo que quiero decir es que a veces no se entiende de que la información, ¿cierto?, que nosotros vamos proporcionando respecto de digamos, del testeo, en el momento de casos, a veces se ve como negativo, pero yo les digo a nuestra autoridad, no, pero no es tan negativo porque nosotros ya sabemos dónde está nuestra población, nuestros COVID positivos, ¿cierto? Entonces, a medida que más sabemos, mejor podemos llegar con nuestra red. Ese es un primer elemento. Lo otro es que es necesario considerar el conocimiento del territorio que tiene la atención primaria desde el punto de vista de la población a cargo y cómo a partir de ese conocimiento, ¿cierto?, se pueden generar respuestas respecto de aumentar la capacidad de testeo. Por ejemplo, nosotros creamos centros comunitarios COVID, solamente con toda la delimitación física, con las áreas de aislamiento y todos los equipos de salud que significaba, para solo testear y con una estrategia comunicacional que permitiera que la gente supiera que solamente que fuera a esos lugares, no a otros, para la aplicación de PCR. Lo otro creo que es importante considerar el rol de la atención primaria respecto de la información crítica a la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía entienda la sintomatología, lo que significan los contactos estrechos, la importancia de las medidas preventivas, el distanciamiento social. Ese es un diálogo que debe hacerse en forma permanente con la población y la atención primaria obviamente tiene las mejores condiciones para hacerlo. Lo otro que es importante, quiero destacar y relevar, que ya se ha dicho, es la importancia de la trazabilidad, es decir, en la atención primaria, todo el proceso de notificar, ¿cierto?, iniciar los seguimientos, todo lo que significa la identificación de los contactos estrechos, todo el proceso de monitoreo epidemiológico, seguimiento y atención de las personas es fundamental el rol de la atención primaria. Lo otro, y aquí voy cerrando, doctora Jerry, voy cerrando mi comentario, quiero plantear que la atención primaria es fundamental para sostener otras estrategias sanitarias, obviamente, como la cuarentena. Es decir, nosotros, claro, le decimos a las personas quédense en su casa, pero tengo que implementar estrategias que permitan que la población en sectores vulnerables, por ejemplo, de altos niveles de pobreza, como las poblaciones que nosotros tenemos, tengan acceso a los alimentos. Es decir, hemos empezado a ver hambre en nuestra población. Por lo tanto, se han generado una serie de dispositivos municipales que van a los municipios y funcionarios de salud que van a los domicilios a entregar alimentos, a entregar medicamentos, a entregar leche, a hacer visitas domiciliarias, ¿cierto?, atención domiciliaria. Y ese trabajo ha sido muy desgastador, ese trabajo ha implicado muchos recursos de los municipios, y en este caso de la atención primaria. Y lo último que quiero señalar es que, aunque no nos corresponda el tema de la hospitalización, hoy día estamos viendo el cierre de hospitales, esto porque ya no hay capacidad de respuesta, ya no están funcionando en el área nuestra, al menos los hospitales. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas se nos empiezan a fallecer, a morir en sus casas. Entonces,
Esto de generar estrategias como la prehospitalización en la atención primaria hoy día es un tema que está siendo planteado a nivel nacional. Y si bien es cierto, no vamos a poder brindar atención de alta complejidad, pero sí, eventualmente vamos a poder dar respuesta a situaciones muy críticas, toda vez que las personas se van complicando en la evolución de esta enfermedad. Pero esto también implica un esfuerzo muy grande. Ya nosotros en el municipio de La Granja estamos instalando 100 camas en nuestros centros de salud familiar, con oxígeno, ¿cierto? Y atención profesional, obviamente. Pero sí es un gran esfuerzo y, bueno, probablemente se nos va a morir gente y así va a ser, pero al menos van a morir con un poquito más de dignidad, ¿no? Y eso es fuerte, es crudo lo que digo, pero en este minuto la atención primaria, desde el punto de vista de su rol en el territorio, es fundamental fortalecerla, es fundamental pedirle a los gobiernos centrales más recursos, más apoyo para que realmente la respuesta sea territorial, y no solamente medidas centralizadas a nivel nacional. Ese es mi comentario, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anselmo, por poner tan claro, ¿no? Los retos y que tiene a nivel local y que están haciendo justamente, ¿no? Para poder dar una mejor respuesta. Muchas gracias, Anselmo. El siguiente va a ser el doctor Yamit Hurtado. Como ya dije, lo conocimos como alcalde de Paipa, ahora ya no es. Él coordinó la respuesta de la provincia, de su provincia y en Colombia, y ahora es hace poco, ¿no?, el gerente del Hospital Universitario de Tunja. Entonces tiene mucho que decir sobre todos estos temas que hemos conversado. Adelante, Yamit, bienvenido. Bueno, doctora Jerry, un saludo muy especial para ti, para todos los panelistas, los compañeros que participan el día de hoy acá en este foro, y agradecerle a Flagman, a la OPS, a la OMS por la invitación el día de hoy. Efectivamente, hasta el año pasado me desempeñaba como alcalde del municipio de Paipa, Boyacá. Trabajamos el modelo de salud en todas las políticas de ciudades saludables, y a partir de hace más o menos 20 días soy el gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Para este tema creo que hay unos enfoques muy claros y contundentes. Nosotros tenemos 3 líneas fundamentales de trabajo. Una, el trabajo fuertemente comunitario. Es un trabajo fundamental, importante, que no tengamos ninguna dificultad en el momento en que podamos cuidar estos niveles de aislamientos, temas de bioseguridad, desinfección y demás, que nos permita a nosotros mantener controlada la pandemia. En dado caso se pueda generar un brote masivo, y sobre esto nosotros hemos tenido ya estrategias que hasta el momento nuestras curvas han sido semiplanas. Hemos tenido un aumento de contagios, hemos vuelto a aislamientos estrictos en nuestras comunidades, y sobre eso podemos generar ya unas líneas importantes sobre este trabajo que se está realizando. Una segunda línea fundamental es el trabajo que se hace con el monitoreo y seguimiento que se le hace a cada una de las estrategias que hacemos a nivel comunitario. Y un tercer momento importante precisamente es el tema ya hospitalario, la alta complejidad, las unidades de cuidado intensivo, tanto adultos como neonatal como pediátrica, el tema de medicina interna, la capacidad hospitalaria, y sobre eso generar una red importante que nos permita a nosotros mantener el estado clínico adecuado dentro de cada una de estas aristas que se llevan. Aquí, a partir de mi llegada, nosotros ya estamos enfocando los trabajos y estamos planificando para que la atención primaria en salud sea una parte fundamental de la alta complejidad. Las especialidades y subespecialidades del Hospital San Rafael vamos a enfocarlos fuertemente a trabajos comunitarios que nos permitan tener monitoreo y vigilancia permanente dentro de la comunidad de cada uno de los servicios que da el hospital, asimismo preparar a la comunidad para que pueda llegar de una forma importante. Nosotros hemos realizado un trabajo de comunicación óptima. La comunidad hay que mantenerla informada permanentemente, hay que escucharla, hay que también aclararle muchas dudas, porque en estos temas de pandemia pues a todos nos cogió prácticamente sin ningún tipo de preparación. Sobre estos temas nosotros hemos ido
contundentes en el momento de dar la información con la verdad, los datos como son. Hay pánico generalizado en la comunidad precisamente por un posible contagio. Se habilitaron algunas líneas telefónicas por parte del departamento del gobernador de Boyacá para que puedan consultar y aclarar dudas sobre este tema. Lógicamente tenemos dificultades a veces que se han presentado líneas de contagio y ya comienzan a estigmatizar a las personas. La gente no entiende a veces que de pronto tenemos un posible contagio y prácticamente toda la cuadra queda desocupada como esas dificultades, como ese miedo, ese pánico que se tiene a ser contagiada y demás. Acá nosotros estamos en 3 líneas fundamentales que estamos muy fuertes. Uno, en los distanciamientos y el aislamiento social. A la persona se le permite salir a la calle, pero tiene que estar a más de 2 metros de distancia para no tener un contacto estrecho sobre esto. Asimismo, la utilización del tapabocas es sí o solo sí. Ya tenemos comparendos, hasta pueden generar algunas líneas de cárcel si sale la persona a la calle o entra a algún negocio y no tiene el tapabocas con el cuidado adecuado. La tercera línea fundamental que lo tratamos de hacer muy práctico es con el lavado de manos permanente y continuo. Aquí en el Hospital San Rafael, a las salidas del hospital precisamente dejamos lavamanos con jabón. Hay otras partes que tenemos ya gel antibacterial en el cual la persona acá cada 3 horas tiene que lavarse las manos aquí en la ciudad, en el hospital, y en la ciudad de Tunja, donde es el Hospital San Rafael, también hay sitios comunitarios donde la gente pueda acercarse a lavarse las manos para no tener para eliminar esta posibilidad de contagio. Asimismo, a veces en los centros comerciales que tienen unos negocios restringidos, en supermercados, nosotros obviamente estamos persuadiendo, convenciendo y a veces obligando a los dueños de estos establecimientos para que ayuden a controlar el distanciamiento social y no permita la entrada de personas si no tiene el tapabocas respectivo. A la entrada de cada negocio también tenemos implementado que tiene que llevar gel antibacterial. A la entrada y la salida tiene que aplicarse el gel, o si no, mantener lavamanos lo posible para poder generar estas posibilidades. Asimismo, en una reactivación económica que el presidente Iván Duque de Colombia ha permitido, nosotros se diseñó un protocolo en el cual para estas obras se pueden generar unas líneas importantes. Ejemplo, cada frente de obra puede pasar más de 10 personas con un distanciamiento de más de 2 metros, con todos los equipos de tapabocas y bioseguridad. En cada frente de obra tienen que tener lavamanos y tienen que desinfectar la herramienta cada 3 horas para mantener esta posibilidad y no generar como estas líneas de contagio. Asimismo, cuando hay posibilidades de que lleguen las personas y no sepamos su origen, no dejamos que tengan contacto con las personas que ya tengamos con un adecuado rastreo para que puedan hacer sus trabajos, pero también tenerlas vigiladas bajo cuarentena y demás, como ha mandado en estos momentos los protocolos que hemos tenido a nivel nacional. Asimismo, de pronto las personas que trabajan minería, bajamos al 40% de los empleados que pueden bajar a generar estos trabajos, pero tienen que cumplir el distanciamiento permanente sobre estos temas. La vigilancia la vigilancia y el monitoreo lo hacemos a veces con personas voluntarias que nos ayudan a verificar en cada uno de los sitios para poder mantener estos aislamientos, y aquí en Colombia se han colocado en los municipios del departamento puntos de desinfección en el cual los carros que quieran ingresar a uno de los municipios tienen que lavarse por dentro y por fuera para poder ingresar a los municipios, tratando de generar estas líneas de desinfección que permitan, y así hemos mantenido controlada la pandemia, que no hemos tenido de pronto esos crecimientos abruptos que se han visto en otros países, y poder mantener controlada nuestra población. En estos temas, con nuestros médicos internistas, con equipos de alta complejidad, estamos mirando estas líneas de monitoreo. Los acompañantes y pacientes que entren al hospital tienen que entrar con tapabocas, lavado de manos, y en cada uno de los pisos tienen que guardar el distanciamiento. Dentro de nuestros hospitales implementamos que todos los pacientes tienen que tener tapabocas, pacientes hospitalizados y demás. Con eso evitamos una línea de contagio por aerosoles, que de pronto es nuestra principal complicación que se puede generar aquí en el hospital. Y a mí, cada uno de los... esperando, por favor. ¿Aló?
¿Puede ir cerrando, Yamit, por favor? Ya. Perfecto. En estas líneas es fundamental el trabajo que se haga en comunidad, porque nosotros venimos preparados científicamente con equipos de tecnología, casi triplicamos la cantidad de unidades de cuidado intensivo, pero si el trabajo comunitario no es importante, la tecnología no va a alcanzar. Mantener el trabajo comunitario, mantener el trabajo en el hospital y mantener el monitoreo permanente y continuo nos va a garantizar que podamos controlar la pandemia y todo el esquema oferta institucional por parte de la línea hospitalaria puede alcanzar para atender a nuestra población. Muchísimas gracias, doctor Yamit. Excelente su intervención. Muchísimas gracias. Y por favor, esperen en la línea porque vamos a tener algunas preguntas, intercambios. Y la última persona del panel de nivel local es el alcalde de Siquirres, de Costa Rica, el señor Mangel Meglín Villalobos. Bienvenido, señor alcalde. Gracias. Saludos desde Costa Rica, doctora Jerry. Un gusto a usted y a todas las autoridades y colegas alcaldes de la región. Nosotros desde Costa Rica, dichosamente, hemos atendido a la pandemia en coordinación directa con el gobierno central. A la fecha, en Costa Rica tenemos 1.194 casos confirmados, pero activos solamente 497. Y el rol que hemos tenido los alcaldes de cada uno de los 82 municipios de Costa Rica ha sido indispensable para el control que hemos llegado hasta la fecha. Nosotros acá en los municipios hemos cerrado muchísimos espacios públicos, playground, gimnasios y demás con nuestras policías municipales. Hemos distribuido alimentos a cada una de las personas que bien así lo necesitan, especialmente las más vulnerables. A los territorios indígenas hemos llegado no solamente con alimentación, sino también con los kits de limpieza para que ellos puedan estar bien en sus hogares y no tengan que salir a los sitios públicos. Eso ha sido una tarea muy compleja, pero dichosamente acá en Costa Rica tenemos los comités municipales de emergencia, que son estructuras en donde están la mayoría de las instituciones públicas. Entonces, todos los recursos que tenemos las instituciones las ponemos a disposición de la emergencia que estemos atendiendo en el momento oportuno. En este caso, por supuesto, que estamos atendiendo todos el COVID. Entonces, estamos enfocados a todos los lineamientos que han pronunciado las autoridades nacionales, los distanciamientos, que estoy seguro que lo están haciendo en el resto de los países también de Latinoamérica, pero además hemos implementado en los municipios y en las instituciones públicas teletrabajo, que es que algunos de los funcionarios que con mayor vulnerabilidad, que pueden ser adultos mayores y todo lo que ya conocen acá los especialistas en salud, puedan hacer su trabajo desde casa. Y además, junto con el Ministerio de Salud en Costa Rica, los municipios hemos estado apoyando en la distribución de los medicamentos a las personas que así lo necesitan, de manera que los centros de salud, en este caso EVAIS, llamados aquí en Costa Rica, no se aglomeren, no haya muchísima gente y poder contrarrestar la situación del COVID. Existen algunos retos a nivel de los diferentes cantones en Costa Rica, especialmente los limítrofes. Justamente el gobierno central ha emitido directrices el día de ayer, en donde algunos distritos que colindamos con países del norte, donde no se ha manejado tan efectivamente el tema del COVID, tenemos restricciones vehiculares. Por ejemplo, desde 5 de la tarde a 5 de la mañana no pueden deambular en algunos distritos estratégicos. También se han cerrado comercios, se han cerrado restaurantes, se han cerrado bares, de manera que la gente no pueda estar llegando a los diferentes sitios, y yo creo que esa ha sido la razón por la cual nosotros acá en Costa Rica hemos controlado bastante bien la pandemia del COVID-19. Retos como alcaldes o como gobiernos locales que consideramos que se pueden venir y que tenemos que estar preparados. Las personas en condición de calle, las que así le llamamos acá en Costa Rica, en algunos otros lados le llaman indigentes, si sale una persona contagiada con COVID,
generalmente se le envía cuarentena a su casa de habitación. En este caso, el gran reto que tenemos nosotros con esas personas es que tenemos que habilitar espacios en donde podamos enviar a estas personas para poder atenderlas como corresponde. Entonces hemos estado trabajando con algunos hoteles que han estado cerrados por los mismos pronunciamientos del sector salud acá en Costa Rica, de manera que nos puedan alquilar por medio de instituciones públicas y ahí poder tener a estas personas. Sin embargo, no ha sido sencillo. Muchas personas temen que albergar, por supuesto, a alguna persona que pueda estar contagiada, y entonces estamos trabajando en esa línea. También otro reto que tenemos, especialmente los cantones, yo represento un cantón Caribe de Costa Rica que tenemos mar, tenemos playas, por supuesto, y entonces aquí tenemos grandes retos nosotros en poder limitar el acceso de personas inmigrantes a estas zonas especialmente. Justamente estamos revisando el último corte que tenemos el día de hoy, y en un cantón como el cantón de Pocosí, que tiene acceso directo, limita directamente con País del Norte, han estado aumentando en las últimas 48 horas los casos. Entonces, me parece que vamos a estar acá enfocados a poder atender ese gran reto de cómo blindar nuestras fronteras y Costa Rica poder seguir siendo un país que se considera como un país modelo en el trato o la atención de el COVID-19. Nosotros, los alcaldes, estamos en línea directa con el gobierno central, con el presidente, el ministro de Salud y demás agrupaciones encargadas, y esa es la razón, el trabajo en equipo es la razón por la cual en cada uno de los 82 cantones y las 8 intendencias de Costa Rica podemos atender. Cada día aumenta más, sin embargo, en condiciones similares a otras partes del mundo creemos que lo vamos cumpliendo. Eso es la experiencia que nosotros desde Costa Rica estamos viviendo como alcaldes, alcaldesas y autoridades locales, y estaremos atentos a poder compartir con ustedes ahora en el foro o en los comentarios y preguntas, porque temas como la recolección de residuos, temas como la atención de caminos, que al final tienen que seguir brindándose, nosotros los municipios lo estamos realizando acá en Costa Rica, poniendo en riesgo a nuestros funcionarios, pero dichosamente a la fecha lo hemos hecho con los protocolos establecidos y seguimos las municipalidades al frente de los diferentes cantones del país. Así que, doctora, reitero el agradecimiento por la oportunidad de compartir la experiencia de Costa Rica en la atención del COVID-19 y estaré atento a cualquier recomendación o pregunta al respecto. Muchísimas gracias, señor alcalde. También muy valiosa su intervención. Yo creo que hemos tenido un panorama excelente, ¿no? Desde la parte de los expertos del OPS y después desde los expertos del nivel local. Yo creo que es una combinación muy poderosa. Entonces, yo les voy a pedir una disculpa y pedir que nos quedemos unos 15 minutos más para poder responder a alguna de sus preguntas, tener algo de diálogo. Nuevamente una disculpa que comenzamos un poco tarde, pero yo veo que sigue el interés. Hemos tenido un poco más de 120, 130 personas y siguen unos 110, entonces creo que valga la pena que seguimos unos 15 minutos más en esta discusión. Entonces, para esto, yo voy a pasar la palabra a la doctora Oriel Solar. Ella es la asesora regional desde hace poco, está aún trabajando desde Chile, pero va a venir a Washington, la asesora del área de determinantes sociales de la salud. Oriel, adelante. Muchas gracias, Jerry. Bueno, como hay poco tiempo, ¿cierto? Yo voy a centrarme en comentar un poco, en referirme a las preguntas, sintetizarlas de modo que los panelistas, tanto la primera mesa o la segunda, puedan ver cuál es factible, digamos, de responder por cada uno de ellos o comentar más de una. La primera pregunta está vinculada a el planteamiento en el primer panel de fortalecer el primer nivel de atención para la identificación de casos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cierto? La inquietud tiene que ver si esa identificación de casos, ¿cierto? Que se plantea, ¿cierto? A nivel, digamos, de
a nivel de atención primaria, del primer nivel de atención, qué capacidades tendrían que tener los equipos, si se está centrando principalmente en aquellas postas barriales, o servicios en el cual hay básicamente médicos generales, o principalmente acciones vinculadas al área de cuidado materno, y por lo tanto un poco señalar eso, ¿no? Esos aspectos de fortalecer el primer nivel de identificación de casos, cuáles serían los requisitos de los equipos y cómo se está planteando. Lo segundo es una pregunta con respecto a la estrategia de país, ¿no? La inquietud tiene que ver con aquellos países en el cual hay un alto nivel de contagio en este momento a nivel comunitario y baja capacidad médica de insumo. ¿Cuál sería la estrategia más adecuada, digamos, que hay que abordar? ¿Cuál sería la recomendación en ese escenario, no? La tercera pregunta plantea si hay alguna experiencia que conozcan, ya sea cualquiera de ambos paneles, en el cual la coordinación entre el gobierno local y los servicios de salud, ya sea en términos del modelo de gestión establecido, la forma como han estructurado la coordinación, pueda ser un ejemplo a mirar y aprender, digamos, de manera de compartirlo en este espacio. La cuarta pregunta tiene que ver con la inquietud de la reorganización de los servicios, ¿no? En el sentido de que la demanda creciente, ¿cierto?, de COVID hace que los servicios tengan que reorganizarse tal como fue señalada, y la pregunta es si es que, por ejemplo, existiese un 30% de la capacidad de recursos humanos y de servicios demandada por COVID, y hay un delta de 70% de capacidad digamos, disponible, es conveniente que ese equipo se centre en acciones no COVID, es conveniente que ese equipo más bien esté preparado para tener un reemplazo y respuesta al equipo COVID, un poco cuál sería la recomendación o cuáles serían los escenarios para poder tomar esas decisiones. La quinta pregunta tiene también la hace la misma persona, que tiene relación con el tema de los cercos epidemiológicos o los cordones sanitarios, ¿no? De una u otra manera, ¿cuáles serían las estrategias más adecuadas a la implementación de estos cordones sanitarios o cercos, digamos, epidemiológicos frente a la identificación de casos, ¿no? Y en ese mismo sentido va una sexta pregunta que dice relación con la privacidad de los datos, ¿no? ¿Cómo hay un balance entre la privacidad de los datos y las estrategias de aislamiento? Si es que hay información a nivel local y territorial, ¿qué opinan, cierto, un poco de la alerta a vecinos, ya sea de los casos de los contactos, que no se traduzca en una situación de discriminación, ¿no? ¿Cómo está el balance, la privacidad de datos con respecto a las estrategias de aislamiento y la comunicación, digamos, del riesgo a la comunidad? Y por último hay una pregunta bien específica que tiene que ver con la ponencia del colega de Costa Rica, que dice relación, ¿qué son los comités municipales, digamos, de emergencia en Costa Rica? Que si puede explicar cómo se estructuran y un poco informar en más detalle a la pregunta, ¿no? Estas son las 7 preguntas y dejaría abierto, digamos, la respuesta de cada uno de ellos. Podemos ir viendo quiénes quieren contestar, viendo cada una de ellas, o más de una hacer algunos comentarios. Así que dejamos abierto. No sé quién quiere empezar. Para responder la primera pregunta, que estaba relacionada al primer nivel de atención, ¿te parece? Exacto. Ok. En primer lugar hay que entender que el primer nivel de atención en muchos países, esta pandemia ha puesto al desnudo todas las debilidades y deficiencias de nuestros sistemas de salud, no solamente a nivel de hospitales, sino también de primer nivel de atención y en algunos países hasta de conducción. Desde esa perspectiva y desde ese punto de vista, el primer nivel de atención, muchos países han dispuesto apoyo financiero y presupuestario para los hospitales. Nosotros el planteamiento es que hay que mantener un equilibrio entre los recursos a los hospitales y los recursos al primer nivel de atención. Esto se traduce en el reforzamiento de equipamiento, conectividad para poder hacer llamadas telefónicas, seguimiento de pacientes por vía a nivel virtual. Y por otro lado, poder
también implementar medidas como la atención domiciliar o las visitas domiciliares específicamente para el seguimiento de algunos casos y el manejo y control, por ejemplo, de personas embarazadas, personas hipertensas, etcétera. Desde ese punto de vista, sí, el primer nivel de atención, alguien preguntaba si son las postas. Sí, son las postas. Son todas las instalaciones y dispositivos que tenemos en un primer nivel dentro de nuestros sistemas de salud y que son en muchos casos unidades muy débiles que tienen que ser reforzadas. Si un país pretende poder establecer medidas de distanciamiento social, de cuarentena, y pretende al mismo tiempo disminuir la velocidad de la progresión de la pandemia, tiene que tener presente que en los dispositivos que tenemos en el primer nivel de atención es nuestro primer círculo de contención. El hospital ya no es un círculo de contención. Al hospital van a llegar los casos que realmente necesitan estar hospitalizados. Pero el hospital no es el círculo de contención a nivel comunitario y territorial. Y eso lo tenemos que entender, y creo que el compañero de Chile hacía una muy buena presentación y explicación de las acciones que ellos están realizando y que ilustran bastante bien lo que habría que desarrollar en el primer nivel de atención. Cambio. Muchas gracias. Creo que ha sido muy gráfico, digamos, el planteamiento, digamos, la orientación. ¿Quién está por contestar una próxima pregunta? Yo podría abordar, Amalia, aquí una pregunta que veo en el chat que me parece que es bastante general y muy importante, que es la que se refiere a cómo se responde, cómo responder a la emergencia de una forma adecuada en un país en donde hay alto nivel de contagio, el nivel de contagio es altísimo y los médicos y los insumos son mínimos. Realmente yo creo que hay que ahí enfatizar tres elementos clave. Uno, y el primer elemento, que en cualquiera de los casos, pero sobre todo en los casos donde hay escasos recursos limitados, la prevención, la contención y las medidas de salud pública van a jugar un papel fundamental para poder, diríamos, asegurar que los servicios de salud no colapsen. El segundo elemento que es muy importante es lo que creo que comentaron algunos también en sus exposiciones, algunos de los alcaldes, que tiene que ver con el nivel de liderazgo, de coordinación y de también de rectoría que se tiene tanto a nivel nacional de una respuesta en el país, pero sobre todo también a nivel de los servicios de salud, porque en muchas ocasiones es probable que los recursos que se tienen en el nivel público, en los establecimientos públicos de salud, si se pudiera tener acceso a recursos que hay en el sector privado, lo que implica un montón de decisiones de medidas, diríamos, de especiales en la emergencia, se podría hacer una expansión de las capacidades de una mejor manera que si se limita el universo a solamente las capacidades instaladas en un sector y en el sector público. Por supuesto, esto requiere un análisis de situación importante, un nivel de manejo y de decisión política y de coordinación importante, y sobre todo requiere de decisiones en torno a cómo realmente se asignan mayores recursos, pero cómo en esa asignación de los recursos se hace de una manera diríamos, eficiente para poder ir modelando la respuesta de los servicios. No hay como una receta para eso, va a ser la respuesta en cada contexto, pero
sí esas acciones críticas de liderazgo, de coordinación, de medidas especiales que se pueden implementar son importantes. Y yo le pediría ahí quizás a Alex y o a Luis que si pudieran complementar, porque juega mucho en esto todo lo que es la gestión de los hospitales y también en la manera en que se pueden ir abriendo, por supuesto, respondiendo a las recomendaciones necesarias, lugares alternativos. Alex. Sí, Amalia, gracias. Acotar a lo que has mencionado de una manera correcta. Creo que es importante, en primer lugar, ubicar en qué momento de la respuesta se encuentran en los diferentes países. Creo que la mayor parte, si bien está en su pico activo, muchos de ellos están en una disminución, al menos de esta fase. Y es ahí donde se genera una ventana de oportunidad para hacer una revisión de la acción, es decir, básicamente evaluar cómo fue la respuesta a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, e incluso institucional, dependiendo del contexto en el que se esté mencionando. Una vez que se identifiquen cuáles fueron esos elementos que requieren mejorarse, creo que uno de los puntos que hemos resaltado no son los planes de respuesta en sí lo que funcionan a la hora de una respuesta, son sus procedimientos y sus protocolos. Particularmente hemos visto que la coordinación interinstitucional multisectorial ha sido clave y son esos elementos los que tienen que revisarse, verificarse y si hay la necesidad actualizarse. Y una vez que esto esté actualizado, hay que probarlos nuevamente. Tenemos una ventana de oportunidad para una fase de recuperación de los sistemas, de los temas de servicios de salud, que puede depender dependiendo de las medidas de relajación y de las medidas que se implementen, como ya lo mencionó también anteriormente Amalia. Y fundamentalmente es necesario que las ciudades, las regiones, los países conciban de que la época de la gestión de emergencias y desastres de amenaza por amenaza se acabó. La COVID-19 nos ha enseñado claramente de que el riesgo tiene que ser abordado de manera sistémica. La COVID-19 ha sido un ejemplo de ello, en donde una situación de emergencia ha traído otras circunstancias, crisis de la mano económicas, sociales, entre otras, y otros elementos. Pero además que ese enfoque tiene que ser con una visión transdisciplinaria y multisectorial, en donde los gobiernos locales, en donde la comunidad, en donde la persona es el eje modulador de ese proceso de gestión de emergencias y desastres. Ello implica, por supuesto, que uno de esos elementos es la priorización, la optimización y el poder implementar aquellas acciones que lleven a disminuir justamente esas cifras que hemos visto en la región dramáticas o en algunos lugares más que en otros. Ahí el factor clave, nuevamente, serán las medidas de salud pública, pero sí como el sector salud y los otros sectores se interrelacionan para coordinar de una sola forma. Cambio. Gracias, Amalia. No, ahí, en relación a la pregunta, la estrategia, el desarrollar y planificar estrategias para la expansión de capacidades de atención clínica es clave también a nivel local. Y el poder trabajar, no solamente oponer a nuestras redes de servicios de salud para poder atender cualquier contingencia o los momentos iniciales de una crisis, ya sea por un evento natural o en este caso como por una pandemia, es fundamental que establezcamos cómo vamos a hacer esa expansión de capacidades, porque como bien dicen, vamos a tener muy limitados recursos. En este caso es fundamental que lo hagamos de una manera adecuada, porque aunque tengamos limitados recursos, aunque las condiciones en las que tengamos que hacerlo estén al límite de los estándares de cuidado que podamos prestar a esta población, es importante hacerlo de una manera bien planificada y en línea con las diferentes recomendaciones o
experiencias que hay al respecto, de tal manera que esa expansión o esa optimización que podemos hacer de la respuesta para adecuar el poco personal que tenemos o los pocos suministros pueda permitirlo hacer de forma correcta y no por dar una solución temporal con un sitio alternativo, por ejemplo, con un estadio, al final lo que estemos haciendo es desatender otros aspectos que son claves y son fundamentales, como el nivel primario de atención y la atención y las redes hospitalarias. Ahí yo creo que la respuesta integral es fundamental, y es fundamental que desde los servicios de emergencia prehospitalarios hasta los niveles primarios de atención, así como las redes de sistemas de salud, tengan ese enfoque y esa capacidad para poder expandir con hospitales móviles o sitios alternativos, pero de una manera integrada, de una manera perfectamente planificada, asegurando que al final sea una respuesta de todo el sistema local de salud y que el beneficio sea la atención del paciente y la seguridad del profesional, aunque estemos con recursos y personal limitado. Muchas gracias, ¿no? Yo creo que nos han dado un panorama de gran parte de las inquietudes y las preguntas. Quizás hay dos preguntas que quedan pendientes, que sería bueno quizás el segundo panel, ¿cierto?, desde los gobiernos locales y de la experiencia que nos plantearon podían responder. Una bien específica, que era Costa Rica, sobre los comités municipales de emergencia. Y la otra, creo que cuál es la visión o la experiencia que ustedes han tenido con respecto al tema de discriminación, y que se plantea específicamente para el tema de la privacidad de los datos y la estrategia de aislamiento, pero quizás podemos entrar un poco más en la relación de los casos y la respuesta de los vecinos y las comunidades. Quizás nos pudieran comentar los panelistas desde los gobiernos locales. Sí, muchas gracias. Bueno, respecto a los comités municipales de emergencia, como lo mencioné, acá en Costa Rica existen estructuras que se llaman de esa forma y que las presiden o la coordinan los alcaldes o alcaldesas de cada uno de los cantones del país. Ahí tienen que ir todas las instituciones públicas obligatoriamente. A partir de todos los recursos que se tengan, vehículos, personal, incluso hasta recursos económicos, se plantea la estrategia para poder atender. Yo creo que eso es un punto alto de Costa Rica en la atención del COVID, pero además de eso, y escuchando los comentarios de los otros panelistas, yo no concibo ninguna forma de cómo poder contrarrestar o atender el COVID si no se trabaja en equipo. Nosotros como gobiernos locales, nos hemos allanado al gobierno central, nos hemos puesto como soldados del gobierno central y hemos atendido las disposiciones que emana tanto el presidente de la República como el ministro de Salud. Entonces, un carro que tiene el municipio, además de un carro que pueda tener el Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se convierte en muchos recursos para poder atender a la gente y que se cumpla la cuarentena o lo que se requiera para poder trabajar y disminuir o mantener los casos como corresponden. Sin embargo, si en algún país, por ejemplo, no existen esas estructuras, me parece que es oportuno, más allá de las normas o de las leyes, que se puedan constituir en el marco de la emergencia que ya existe. Nosotros, a partir de la Comisión Municipal de Emergencias, recuerdo que valoramos, porque el gobierno nos dice que debemos cerrar los bares y los restaurantes y demás, y las personas, aquí estamos bastantes alcaldes en este foro, tenemos que recaudar impuestos, recaudar patentes para poder mantener los servicios de las municipalidades. Entonces, aquí en Costa Rica acabamos de aprobar una ley que es muy importante, que es una ley para alivio fiscal para los municipios y alivio fiscal también para los patentados. Eso es una experiencia que con gusto en otro momento o ahí con los datos que tenemos podemos compartirla, porque nos va a permitir, tal vez, si un negocio estaba cerrado por 3 meses, no va a tener recursos para poder pagar una patente. Y por medio de la ley nos va a permitir a los gobiernos locales poder prorrogar espacios de pago o arreglos de pago, entre otras cosas que por sí yo estoy seguro que la mayoría de la legislación en Latinoamérica es parecida y podemos tropicalizar eso. Pero efectivamente, como la consulta la hacen, los comités municipales de emergencia son estructuras activas en los 82 cantones y trabajando a disposición de lo que indique el gobierno central.
Por eso creemos y repito que Costa Rica ha sido modelo en Latinoamérica de la atención del COVID-19. Muchas gracias. Para ir cerrando, no sé si Yami quiere agregar algo desde la perspectiva de los gobiernos locales con respecto a la inquietud en esta pregunta de discriminación o algo así. ¿Aló, Ariel? Sí, adelante. Sí, bueno, respecto de la confidencialidad de la información, nosotros en salud, desde la atención primaria, hemos sido muy cautelosos en resguardar efectivamente la privacidad de la información y hemos instalado todos unos protocolos que tienen que ver con siempre requerir de parte de las personas, en este caso los dispositivos, la autorización para realizar visitas domiciliarias, para entregar todos nuestros, digamos, los apoyos que estamos entregando, como los sanitarios, los alimentos o la atención, digamos, de equipos de salud. Siempre son ellos los que tienen que autorizar estas, digamos, acciones. Por lo tanto, lo hemos instalado, nosotros no hemos tenido mayores problemas respecto de la confidencialidad de la información. Sí hemos sido activos en solicitar mucho resguardo al respecto y no entregar listas, y no entregar información a otras áreas de la gestión municipal que eventualmente no tienen este tipo de cuidados, ¿no? Nosotros en salud tenemos la ley de deberes y derechos y el resguardo de la información, la confidencialidad de los datos, lo hemos manejado creo que bien. Pero sí hay que, es un rol activo de la atención primaria, proteger la información de los usuarios y consultar toda vez que vamos a domicilio y toda vez que nos hacemos presentes como equipos de salud. Eso es lo que puedo comentar, Oriel. Muchas gracias. No sé, Yamit, si quieres agregar algo bien breve, que ya vamos cerrando. No, yo quisiera agregar, primero darle las gracias a todos por este tema. Me parece que ha sido importante pues el trabajo que se ha realizado, muy nutrido de tanto conocimiento que se genera sobre estos temas. Quisiera hacer énfasis sobre todo es en poder aumentar la capacidad diagnóstica de coronavirus, no solo a los sintomáticos, sino a toda la población en general. Yo creo que si tuviéramos la posibilidad de hacer muestras masivas aplicadas a toda una población, nosotros podemos generar aislamientos asintomáticos que nos permitan generar un mejor control. Asimismo, saber a las personas que no tienen este contagio para que puedan hacer un movimiento económico. Y si lo hacemos por municipios, en provincias, yo creo que se puede mover económicamente con población sana, manteniendo de pronto los que se detecten que tienen posible contagio asintomático y de esta forma pues mantener salubre una comunidad con movimiento económico que no tengan estas dificultades fuertes. Desafortunadamente por los niveles diagnósticos para América Latina ha sido un poco precario. Las muestras rápidas no han sido lo más eficientes, los estudios científicos no las recomiendan en estos momentos, por lo menos en Colombia, y ojalá podamos adquirir más laboratorios con PCR y termociclador abierto o cerrado que nos permita generar estas posibilidades. Por el resto le agradezco a todos los alcaldes, compañeros que están conectados por compartir sus conocimientos y ojalá podamos seguirnos conectando para seguir evaluando el comportamiento de esta pandemia y que en lo posible afecte a América Latina. Muchas gracias, ¿no? Muy interesante el de ver las diversas perspectivas, las contribuciones, y siempre el tiempo se hace insuficiente. Y de hecho, ya estamos bastante pasados de la hora acordada. Así que vamos a pasar un poco al cierre, ¿cierto? Con Jerry, ¿cierto? Y Flagma para poder ir cerrando, ¿no? Muchísimas gracias, Oriel. Muchísimas gracias, colegas. Yo creo que de verdad ha sido una sesión muy interesante, muy importante. Yo creo que ha sido un aprendizaje colectivo, una interacción entre los expertos y el nivel local. Yo creo que muy importante. Yo no voy a hacer ni conclusiones ni recomendaciones porque yo creo que esto ya está sobre la mesa. Sí vamos a enviar un mensaje algunos a los que dieron las presentaciones para ver si quedaron algunas dudas de las preguntas para que lo puedan responder, ¿no? Y si lo hacemos llegar. Pero quedan atentos a los siguientes pasos de esta colaboración
tan interesante y tan importante que tenemos con Flagma. Muchísimas gracias a todos que nos han dado tanto espacio, tanto tiempo, más de lo que habíamos pedido. Muchas gracias y que estén todos muy bien. Y Sergio, por favor, para el cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eichelman, muy agradecido. Y yo solamente igual, solo para hacer el reconocimiento muy formal y con mucho afecto y respeto a todo el equipo de alto nivel de la Organización Panamericana de la Salud por este extraordinario evento. A mí me parece que ha sido uno de los mejores foros que hemos tenido. Es un parteaguas porque sus contenidos son muy importantes. Hemos estado por acá intercambiando puntos de vista con el equipo para que este material, si nos lo permite la generosidad de los expositores, podamos divulgarlo entre los participantes, pero también entre todas las ciudades de nuestro subcontinente, de nuestra región de América Latina, porque me parece que hay líneas, ideas, visiones muy importantes que tenemos que recoger y que tenemos que divulgar. Así es que solo el agradecimiento a todo ese equipo de tan alto nivel de la OPS, a usted, doctora Eichelman, por su coordinación y por su liderazgo en este proceso de trabajo. Nos veremos seguramente muy pronto. Ya nos está haciendo costumbre que nos veamos los viernes. Tenemos en agenda, muy brevemente lo anticipo, un foro sobre los importantes problemas que en materia de género y de calidad de vida de las mujeres en las ciudades está generando la pandemia. Tenemos también en agenda, por aquí está Jorge Calvo, que está trabajando junto con Bernarda de Acobol, Bolivia, para presentar una propuesta muy sólida, muy interesante. Estamos trabajando sobre otro evento también de seguridad alimentaria, cómo nos aseguramos que los alimentos lleguen en suficiencia, oportunidad y costo a las comunidades locales, para que esto no sea un problema que agrave la profundidad de la emergencia. Y bueno, otros temas de otros foros que tendremos en el futuro. Solo el agradecimiento. Les mando un saludo muy afectuoso de parte de Flagma y que pasen todos buena tarde y buen fin de semana, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias. Bye bye. Buena tarde. Saludos. Gracias. Bye.